¿Cómo le fue? Ayer, en mi familia. Ah, bueno. ¿Y a usted? Eso es lo que se haga. Más o menos. Porque yo copio. Yo copio. Jorge, yo escribo. ¿Cómo se fue? ¿Quiere? Más o menos. Sí, ocupa. Se acabaron aquellos buenos tiempos de los talleres. Mencionábamos que una vez nosotros pasamos por anestesia a nuestro animal, ayer le colocamos guayacolato, azaperona, etcétera. Entonces, pues es evidente que el post incluye AINES y ya lo estamos revisando. Y entonces, después de haber hecho esa parte introductoria, habernos acordado de la cascada de la inflamación, las virtudes, etcétera, pues entramos ahora ya en definitiva a revisar los AINES de mayor uso, de uso más frecuente aquí en nuestro medio. Esto los consigue usted. Y entonces, aquí los tenemos, están clasificados. Esa es otra de las características de los AINES, y es que además de que comparten toxicidad, de que comparten efectos terapéuticos, recuerden que son AAA, también comparten esto de que son ácidos débiles. Típicamente se clasifican como ácidos débiles. Y dentro de ellos, pues evidentemente los tenemos acá, los enólicos y los carboxílicos, y pues están viendo allí la estructura química común de esos representantes de cada grupo. Y siempre sucede lo mismo. ¿Por qué colocamos la estructura química de cada uno de ellos? Porque sobre esta estructura química común, sobre esta estructura modelo, madre, empiezan a haber sustitución de los diversos radicales. Y cada vez que usted sustituye un radical, un nuevo AINES genera. Igual para los ácidos carboxílicos. Eso en general ocurre con todos los fármacos. Siempre hay una molécula madre. Acuérdense que los fármacos son sustancias químicas, y entonces sobre esa estructura química empiezan a sustituir los radicales. Las penicilinas tienen una molécula madre que se llama el ácido penicilánico, y empiezan a sustituirse los radicales y dan origen a... Eso es lo que vamos a ver posterior a AINES, ¿no? Antimicrobianos. Antimicrobianos. ¿Válido? Entonces, enólicos, ácidos enólicos, los que están en amarillo son los que evidentemente vamos a revisar, los de uso frecuente en medicina veterinaria. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, pues evidentemente, dipirona, fenilbutazona y meloxicam como representantes de los enólicos. Y de los carboxílicos, creo que lo han escuchado, el ketoprofeno, ¿sí? ¿Se acuerdan del ibuprofeno? Ese sí es el ketoprofeno. Y por acá tenemos el flunixin glumine, que es absolutamente de uso muy común. ¿Listo? Entonces empecemos pues por el lado de los ácidos enólicos. Y tenemos la dipirona, absolutamente utilizada en grandes animales, sobre todo. En equinos es de lo más utilizado. Otra de las características de los AINES es su mecanismo de acción. Usted revisó un AINES y ya lo revisó todos, porque su mecanismo de acción es muy similar, a excepción de uno que otro. Pero entonces se los digo que ya lo revisamos. Usted revisando uno, revisa todos, porque en general los AINES, acuérdense que provocan bloqueo dual de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. ¿Listo? Y claro, al bloquear la ciclooxigenasa 1, pues entonces ahí se explica la toxicidad. Eso ya lo habíamos visto. Es lo que dice aquí, miren. Inhibe la síntesis de las dos isoformas de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 a nivel periférico. Reduce la actividad de los nociceptores. Recuerden que habíamos analgesia multimodal, que el que capta el dolor son los nociceptores, sensibles a la activación del dolor y activa las vías inhibitorias del dolor. Con eso provoca su efecto analgésico. Resumen,
bloquea ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, y recuerde que ciclooxigenasa 2 es la responsable de la inflamación aguda y la inflamación moderna con dolor. ¿Listo? Entonces, dentro de sus efectos farmacológicos, analgésico y antipirético, su poder antiinflamatorio, su capacidad antiinflamatoria sí es más bien baja. ¿Listo? Pero lo que es como analgésico y antipirético es excelente, ¿no? En esas dos se comportan muy bien. Por ejemplo, se utiliza en ranilla roja, en anaplasmosis, donde usa con fiebres recurrentes en bovinos, y es muy utilizado, dipirona. Y aquí tenemos un exponente, laboratorios Becol, laboratorios con los que tendrán que lidiar ustedes, laboratorio de economía mixta, excelente. ¿Qué puede uno decir? La vacuna aftosa es de ellos. Entonces, y aparte de las vacunas, de todas las vacunas, pues evidentemente tiene una línea también farmacológica. Aquí con los años empieza a suceder algo interesante, y es esto: son de altas concentraciones. Cuando veamos autónomo, veíamos que las concentraciones eran mínimas, hablábamos de atropina 0,1 y adrenalina ni se diga. Pero entonces aquí las concentraciones son muy altas, dipirina al 50%, entonces ¿cuántos miligramos está aportando? 500. 500 miligramos por ml, eso es medio gramo. Y aquí tenemos pues evidentemente las especies a utilizar: perros, gatos, equinos, bovinos. Pero su uso más frecuente está por aquí, por equinos y por bovinos. En todas las situaciones donde se presenta un dolor en un equino o en un bovino, en una castración, en un bovino, en una pododermatitis, una podofilitis, en una mastitis, dipirona se utiliza ampliamente. Usted lo puede utilizar en perros y gatos, 0,5/10 y 0,5/10, pero hay mejores posibilidades para perros y gatos. Definitivamente dipirona, creo que les repito, es más por el lado de grandes animales, y se aplica en lo venoso intramuscular 3 veces al día. Miren que aquí está una vez montada la dosis de campo, 1 ml por 30 kilogramos de peso. Entonces vuelve y juega, si el animal pesa 350 kilos, pues saquen los cálculos, usted es un experto en eso. 15. ¿Sí o no? ¿Son expertos? No. Eso se multiplica por el peso y se divide por 100. 11.000. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Válido? Dipirina, dipirona, equinos. Usted castra ese equino y le coloca en lo venoso dipirona, le va muy bien, porque es que su poder analgésico es, pero su poder desinflamatorio sí es más bien mínimo, ¿no? Fenilbutazona, también ampliamente utilizado en grandes animales. En alguna época de esta carrera que he ejercido hasta ahora, yo he tenido, voy a ir al barco, he tenido la gran fortuna de que me gradué. Siempre he ejercido la carrera, no me ha tocado, bendito sea Dios, otra cosa, coger un taxi. Yo siempre. Y eso he hecho, mejor dicho, me estoy yo con esta carrera. Y en una de esas de haber hecho esta carrera, trabajé en laboratorio síntesis, y ellos teníamos una línea para equinos, el butacinol, muy frecuentemente utilizado. Butacinol equinos y evidentemente bovinos. Lo que pasa es que en síntesis creamos una línea especializada para equinos. Teníamos unos antibióticos diseñados para el músculo del equino, y así sucesivamente. Entonces, fenilbutazona, por mencionarles algo. Volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que aquí provoca inhibición de la ciclooxigenasa 1 y de la 2 también. Aquí faltó la otra.
que cataliza la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Mecanismo de acción similar. Acuérdense que los AINES bloquean la conversión enzimática del ácido araquidónico a glicoxanoides. Entonces, aquí también es exactamente igual. Pero aquí sí ya nos ofrece, además del efecto analgésico y antipirético, efecto antiinflamatorio, eficaz en traumas e inflamaciones del sistema musculoesquelético. Y eso es propio de los equinos, porque acuérdense que los equinos, pues obviamente lo valioso de un equino es el paso. Entonces, obviamente son susceptibles, acuérdense, ellos son deportistas, entonces obviamente son susceptibles a una cantidad de claudicaciones y en esos casos es muy adecuado utilizarlos, pues. ¿Listo? Miren, 50, 20% son unas concentraciones elevadísimas. 200 miligramos. Ahora miren este ejercicio. Miren que dice perros, gatos, equinos, bovinos. Intramuscular, endovenosa cada 24 horas, genial. Porque es que usted le coloca una dosis una vez al día, no tiene que estar cada 8 horas, etcétera. Eso también hay que pensarlo. ¿Ve? No es que usted hace ya el procedimiento, hace el procedimiento quirúrgico en el bovino y usted se vino para acá, para Neiva. Usted no va a ir 3 veces al día. Le prescribe al señor y busca, sobre todo, fármacos de aplicación diaria. Hay que buscar en eso hay que pensar. ¿Listo? Pero sin embargo le dice que mire, que perros 1 ml con 10 kilos, que gatos 0.3, que equinos 4%, que bovinos 5%. Miren bien esa imagen. ¿Ustedes se lo aplican a un gato o a un perro? Pregunto yo, responden ustedes, digan sí o no, pero con argumentos. ¿Por qué? Con un poquito. Pero porque es la misma para todos. No, la concentración no importa, Natalie. 0,3 para todos. ¿Se lo colocan o no? Yo creo, a ver. ¿Cómo que 0,3 por eso? No, es de 0.3 por animal. Gato es gato. Gato son 3 kilos. ¿Se lo colocan o no? Pues sí, pero no. Ay, pues madre vida. Ni marido. Yo no lo haría. Yo no voy a comprar un frasco de 100 ml. Pero aplicarle 0,3. Todo ese tipo de cosas tienen que tenerlas en cuenta. ¿Sí me entienden? Todos esos tipos de detallitos. A conseguirme yo un frasco para poner 0.3. Entonces, por aquí sí, por grandes es más empleado. Y en pequeños animales tenemos otras alternativas. Entonces, en todo eso hay que pensar. Acuérdense que cuando hacen la dosificación y determinan el volumen total, tienen que pensar en la jeringa. En eso también tienen que pensar, ¿no? ¿Cuál es la jeringa que va a utilizar? Entonces, es más empleado en grandes animales. Les reitero, en síntesis teníamos una presentación inyectable, pero también tenemos una presentación oral. Presentación oral en pasta. ¿Cómo lo dices? No, vienen unos más pequeños. Pero me refiero a este caso particular, ¿sí me entiendes? Mutacional teníamos de 10 y de 20 ml. Y en equinos habíamos desarrollado un mutacinol oral. ¿Para qué? Pues evidentemente oral menos trauma para el músculo del equino. Entonces se suministra en forma oral, en forma de pasta oral. Entonces evitaba uno el trauma, pues, de estar allá con la vena yugular y la vaina. Ese tipo de cosas. Y llegamos a este que yo creo que todos ustedes lo conocen, lo habrán escuchado, porque es el moda. Sí, es el moda, no sé. Parece que no existiera más.
el meloxicam. Y muy bien que finalmente llegaron y nos entregaron una molécula en medicina veterinaria para pequeños animales en particular, y es meloxicam. Y es genial, porque meloxicam tiene el diferencial de sus compañeros ácidos, y es en esto, en su mecanismo de acción. Porque es que meloxicam inhibe de manera selectiva la ciclooxigenasa 2. Y acuérdense que ciclooxigenasa 2, respuesta inflamatoria, de manera selectiva. Y no bloquea la ciclooxigenasa. Entonces, obviamente, la posibilidad de toxicidad disminuye. Genial. Y entonces, como que los pioneros en esa situación de bloquear selectivamente ciclooxigenasa 2 meloxicam, pero ahorita ya tenemos los grupos de los Comixic, que los vamos a ver acá también. Obvio, lo que se busca siempre es bloquear la ciclooxigenasa 2 y dejarle la vida tranquila a la ciclooxigenasa 1, ¿no? Por aquellos los efectos beneficiosos. Entonces, esa es el plus que tiene meloxicam, con lo que se disminuye la probabilidad de úlcero, génesis y de falla renal. Acuérdense que provoca vasoconstricción los AINES a nivel renal. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos las vamos a evitar. Utilizado como AINES en perros y gatos, antiinflamatorio utilizado antes de la cirugía y en casos de, por ejemplo, osteoartritis canina. Y esas osteoartritis, inflamaciones articulares. Y esas inflamaciones articulares ahí van en tiempo y tiempo y tiempo. Entonces usted le suministra meloxicam al pobre animalillo para evitarle allá su lesión coxofemoral, etcétera. Animales ancianos que son artríticos, como su abuelita. Entonces usted le suministra meloxicam para disminuirles el dolor. Y como está diseñado, pues genial. 0.15. Una concentración muy baja. Tenemos presentación en gotas. En tabletas también ya tenemos presentación, hay presentación oral. Entonces, oral, o sea, intramuscular y endovenoso cada 24 horas. Pues obviamente estas dos vías son dominio de ustedes, ¿no? Ustedes le colocan intramuscular, endovenoso y le prescriben allá en gotas o en tabletas al dueño del animal, pero esto lo hacen ustedes. Además, ¿qué otra ventaja tiene? 24 horas. Facilidad para el dueño. Y están las dosificaciones 0,2, 0,3 miligramos. 1 por 7.5, 1 por 5. Esa es una cosa que se puede manejar en perros y en gatos definitivamente. Entonces, se está prescribiendo muchísimo meloxicam gracias a la particularidad de bloqueo selectivo. Pero no es para sino que hay mucha gente que el meloxicam Ah, sí, es que demasiado alto y la gente no es que meloxicam, por eso te digo, pertenece al grupo de los oxicam, es lo que decía ahorita. Ahora en veterinaria nos entregaron meloxicam, ¿me entiendes? Ahora contamos con meloxicam porque pertenece al grupo de los oxicam, y obviamente en humanos, pues todos estos que estamos viendo en humanos, todos. Y listo, meloxicam. Hay unos que son geniales, eso siempre sucede en farmacología, hay unos fármacos súper bien diseñados, pero terminan siendo poco utilizados, porque el veterinario poco los conoce. Entonces hay unos fármacos que tienen unas características, selenio más vitamina E, en trastornos reproductivos en grandes animales. Era excelente ese producto. Reastenber. Entonces, que tocofeno también hace parte de eso, porque es que meloxicam se las lleva todas. Cuando veamos
Cuando damos antibióticos, quiropeno. En todas las pesebreras hay quiropeno, pero resulta que hay otras posibilidades. Eso sucede con ketoprofeno. Ketoprofeno, otro de nuestros AINES, volvemos a lo mismo. El que se salió de lo normal fue el meloxicam. Y volvemos a lo mismo porque inhiben la producción de ciclooxigenasa 1 y 2. Entonces, vuelve y juega, ahí tendríamos posibilidades de toxicidad. Ahora, toxicidad en farmacología, 2 situaciones. 1, tratamientos prolongados. 2, sobredosis. Siempre la toxicidad se explica eso. No es que usted con 1 o 2 días le vaya a colocar, pero sí, hace tratamientos prolongados con AINES o sobredosis, se va a encontrar con problemas de toxicidad. Esto no significa que no lo utilicen, ¿no? Lo que utilizan en 3 a 5 días, de acuerdo a cada caso, y listo. No hay ningún inconveniente. Y a las dosis adecuadas. De ahí en adelante nos vamos a meter en situaciones de toxicidad. Y toxicidad por AINES, todas. Entonces, ketoprofeno, es que meloxicam se lo ha llevado, desafortunadamente. AAA, genial. Todas las especies, equinos, bovinos, AINES de elección en gatos. Equinos no mayor a 5 días, como normalmente se emplea un AINES, no mayor a 5 días. Inflamaciones musculoesqueléticas, claudicaciones, cólicos, si hay algo doloroso, pues es eso, ¿no? Un cólico, entonces en esos casos. Máximo efecto 2 horas después, alcanza concentraciones plasmáticas y tiene un cubrimiento unas 24 horas de analgesia. Chévere. Mastitis bovina. Resulta que uno siempre ve mastitis, entonces la mastitis y el estreptococo agalactic y el estreptococo uberis, entonces uno se vuelve un mago en mastitis, no sé qué, y antimicrobianos indicados en mastitis, pero no se acuerda que eso es una inflamación grandísima, que eso provoca un dolor, y lo que menos se prescribe es, o se les olvida prescribir un antiinflamatorio y analgésico, animales. Y uno se queda simplemente en el antimicrobiano. ¿Listo? Entonces, acuérdense que mastitis también es digno de colocarle un AINES, por Dios. En pequeñas especies ha demostrado mayor eficacia posoperatoria que los opioides. Ahorita los vamos a ver. Entonces, este también tiene un poder analgésico genial, equiparable al de los opioides. Ketoprofeno, 10%. Hay formas farmacéuticas apropiadas para pequeños animales, pero también para grandes animales. Y miren que las dosis pues son adecuadas. 0.2 por 10 aguanta. Lo mismo, 0.2 por 10. Equinos, es muy bien diseñado, 1 por 45, me parece atinadín. Bovinos 3 por ml, porcinos. Ahí está la dosis también en porcinos. Pero ya se fue aquí este caballero. Tenemos uno para allá, pero ya se fue. Vienen y se van. Así sucede. Ah, míralo. Sí, era. Aquí mi otro que es de los pocos que se ha dedicado a porcicultura, cosa que me parece genial. Se lo digo que genial porque es que, reitero, ustedes acabaron con las especies domésticas. Ya no es lo que estudian ahora. Se quedaron con perros, gatos y equinos y se les olvidaron los porcinos. Bueno, lo están reemplazando también por especies, animales extraterrestres ahora, pero ya.
Las aves. Las ovejas. Entonces, porcinos. Obviamente esto se cumple también para animales extraterrestres, ¿no? Es exactamente lo mismo. Solo que usted tiene pues allá unas dosificaciones, pero en animales extraterrestres también se aplican AINES, se aplican antimicrobianos, en ballenas. Voy a imagínense que no le leí un artículo en inglés, con mi nivel de inglés. Y el artículo, por ahí lo tengo en un curso en Veterinary Therapy, el Kirk, 10ª edición. Es un artículo genial porque es que le dicen qué debe hacer usted como veterinario cuando una ballena encalla. ¿Recuerda que ellas cogen y terminan allá en la playa? Por desorientación. Y entonces, ¿cuál es su comportamiento como veterinario? Ayudan a volver a entrar. Hermano. Es que acuérdese que apenas encalla la ballena, primero está en una playa llena de gente, ¿no? Y entonces después llega ya el helicóptero con la cámara. Es que eso es todo un show, esa vaina es, entonces, claro, eso es el acontecimiento, eso es para que salgan todos los noticieros. Y entonces el artículo le menciona la vía de hidratación, no me acuerdo exactamente ahorita, los antibióticos que puede utilizar, los AINES que puede utilizar en esos casos. Y le dicen cómo se hace una eutanasia en una ballena. Vea usted. No, el artículo dice. Yo una vez lo vi diciendo que la eutanasia en un animal tan gigante, no creo que es con eutané, ¿no? Es con un disparo, con un balazo, con un fusil. Es la forma más certera, rápida y Indolora. dolorosa. Pero pues también le explican cómo hay que colocar la bala, pues. Genial ese artículo. Y lo bueno del cuento es que después usted lo saca y ellas vuelven y se devuelven, ¿no? Es que cada animalito pequeñito de esos, un vallenato, como 10 toneladas. Sí. Es una vaina loca. Y los veterinarios, parecía lo último en Guaracha. Puro de la Sí, genial. Pero por eso, todo ese cuento viene que para ellos también hay AINES. Y creo que llegamos a este, que en su momento fue mejor, y todavía sigue siendo el fluniximab glumine, el finadine de Schering. Utilizar fármacos de Schering es ganaderos y sobre todo ganaderos de estrato 14. Sí, eso es Sabana, Bogotá, top. Pero ya lo tenemos en genérico, entonces, porque es que es una maravilla. Tiene unas particularidades, ya las vamos a ver. Bueno, volvemos a lo mismo, bloqueo 2. Pero los efectos farmacológicos sí que son geniales. Triple A, y es un potente, mírenlo, triple A. Pero además de eso, es un potente. Así está clasificado como un potente analgésico. Tan potente analgésico es que lo mencionan que en casos de claudicaciones en equinos, enmascaran la claudicación. Usted le coloca el finadine y enmascaró la claudicación. Pero como usted tiene que determinar de qué es por qué la claudicación, entonces a eso se refiere, que es un potente analgésico. Y así es. En tejidos blandos, el cólico visceral es uno de los fármacos de elección, pues en pesebrera siempre debe haber un finadine, un fluniximab glumine. En cólico funcionan
Excelente. Aquí tenemos un uso adicional y es propio de Flunixin glumine y es endotoxemias. Ya lo habíamos hablado por allá. Además, aparte que son AAA, entonces ahora se utilizan también en estos casos de endotoxemia. Acuérdense de toxinas bacterianas. Acuérdense que las bacterias no son las que no son las que provocan la enfermedad del animal, son las toxinas bacterianas, ¿no? Y se acuerdan que hay dos tipos de toxinas, las exo y las endotoxinas bacterianas. Entonces, en situaciones donde haya anaerobiosis, donde haya gangrena, donde haya pus, etcétera, entonces empiezan a generar toxinas bacterianas y esas toxinas bacterianas pues obviamente también van a contribuir a la inflamación, etcétera. Entonces son muy útiles cuando hay un animal con un choque endotóxico, cuando hay un animal septicémico, ¿sí? Trátese de equino o trátese de, no sé, se me ocurre perrito por allá con un miembro pues lesionado, donde hay anaerobiosis. Entonces en esos casos les va a funcionar muy bien por aquello de que el control de las toxinas bacterianas. Entonces eso tiene esa característica del Flunixin. Inflamación y dolores musculoesqueléticos propio de los equinos. Mi juega, ellos son deportistas, entonces la posibilidad de lesionarse es de tremendas. Efectos terapéuticos máximos a las 2 horas, encuentra usted ya un poder analgésico interesante y le dura hasta 30 horas. Uso en mastitis y procesos infecciosos respiratorios que cursan con cuadro inflamatorio. Que eso lo puse yo, entonces COVID-19, dije, pues madre, a mí me llega el COVID y yo me clavo un bueno de esos. Y por eso les puse eso ahí. ¿Qué se acuerdan de COVID? Nada. Y ustedes estaban allá encerrados y uno como profesor acá, ay, Natalie, conteste, ay, sí está, ay, profe, es que no puede presentar el parcial porque allá en mi finca. Es que no eran clases. Estoy allá en San Vicente del Caguano, uy, allá me toca en un árbol y uy. ¿A usted le tocó? ¿En pandemia estaban en qué semestre? Yo estaba en décimo. ¿Ustedes estaban aquí? No, joder. Nosotros ingresamos después. ¿No habían entrado todavía? No. No, pues, Nosotros nos tocó el primer semestre, ¿no? Que abrieron. ¿No estaban de aquí? No. Joder. Estaba en décimo. COVID se considera, esa es una de las situaciones, es una descarga en cascada de elementos proinflamatorios. Una vaina macro de elementos inflamatorios. Eso es una de las características de COVID. Y eso es tan específico. Porque es que no es simplemente la cascada de inflamación que uno conoce, esa vaina ya es en forma macro. Y aparte es como no hay defensas, como eso nunca nos había sucedido, entonces estábamos desnudos frente al COVID. No puede ser. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Listo? Flunixin glumine equinos, sobre todo equinos. Hay posibilidades en pequeños animales en donde lo puedan utilizar. No me interesa, estaba en segundo Se le amputa un miembro a un canino y por ahí le va a ir muy bien, además de la analgesia multimodal que hemos estado mirando, ¿no? Ya mis compañeras se graduaron. Tabletas, en pasta, gel, oral, inyectable, tiene todas las presentaciones habidas y por haber. Si ve, mire, diarrea y choque endotóxico, porque obviamente una de las características de la diarrea son las toxinas bacterianas. Equinos después de lesiones de carrera o como postquirúrgico. Artritis y lesiones de disco medular. Yo creo que esa vaina, eso es el top de dolor, ¿no? Compresión de disco medular, prolapso de disco intervertebral, queda el animal ¡pac!
Entonces una posibilidad es un sexo. Profe, Luego también- esas cirugías cuando hay eso son muy complicadas, ¿no? Lo ¿Qué de más? la reparación del disco intervertebral. Pero ya. Hemilaminectomía dorsal. Hemilaminectomía dorsal. Ya ustedes las están haciendo. Hemilaminectomía. En cristiano. Como el disco está prolapsado, salió, entonces está presionando todos los nervios. Entonces lo que se hace es que se elimina una placa de la columna vertebral, se quitan las apófisis, en ese caso la apófisis transversa, y usted levanta una sección del hueso de la columna vertebral, que se llama hemilaminectomía, quita una lámina y entonces le da espacio y sutura. Y los perros los manda a caminar en eso, en cosita de atrás. Eso ya no hacen ustedes. Hemilaminectomía. Y ya hay esa posibilidad. Ya hay esa posibilidad. Pero pues eso lo van a hacer ustedes como en ortopedia. Pero no hace eso. ¿Y ustedes para dónde se van a ir? Pues no ahorita. Cuando salgan, ¿qué más o menos? ¿Van para la casa? Sigue a llorar. Bueno, yo estaba- ¿A qué se refiere? Pues, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Impresionante lo avanzada que está la medicina veterinaria en España. Ni se imagina. Además, sí, todas. Unas vainas, pues más aquello el idioma, etcétera, ¿no? Yo me sugeriría que sí, es por el idioma. Que se fueran para, sobre todo los que se van a especializar en pequeños, pero en grandes también hay. No, yo les sugeriría que se fueran para España, es una vaina impresionante. Hay procedimientos que no se lo hacen a uno aquí en la nueva EPS. Sanderdan. No, Otro que tiene. Clonidicina globina 50 miligramos por ml. ¿Cuál es la concentración? 5%. Ah. Nadie no lo puede probar, pudiera corchar. Esa es la pregunta que le tengo. Me parece genial. Por ahora las puse ahí. Y entonces, pues fluoximia y glumina, que hay miligramos por kilogramo, porque también vienen tabletas, vienen pasta oral, etc. Pero uno de los usos en una pesebrera es sin pajaritales tener un fluoximia, 1 ml por 45 kilos. Cólicos, castraciones, todos los procedimientos que van a utilizar en una pesebrera. Fluoximia y glumina. Bovinos es algo similar también y volvemos a lo mismo, tenemos también posibilidades de porcinos. Fluoxicina, otra vez laboratorios Becol, pues para que nos vayamos acostumbrando a los diversos laboratorios que hay en nuestro mercado. ¿Qué otra vaina interesante? Intravenoso, intramuscular, cada 24 horas. Entonces ahí tienen una vaina para colocarle a su equino, pero vuelvo y reitero, pero en perros y gatos es que Meloxicam ha cogido todo perros y gatos. Te va a cualquier cosa Meloxicam. Y él, pero y que toprofeno, ¿por qué no? ¿Bien? Este también se puede aplicar en casos de mastitis. En casos de mastitis, pues es que es de elección francés, porque es que una mastitis es que lo que hablábamos ahorita, ¿no? Siempre uno está pensando en el antimicrobiano, que se elimine por leche y etcétera, etcétera, pero no se acuerda del dolor brutal que
debe ser una mastitis. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted creyó que se va a ir? No sé yo. Una vez que acabamos de, hay que dar las gracias de cuando en cuando. Uno parando. Caballero, muchas gracias, señorita. De cuando en cuando hay que dar las gracias. Si ustedes no dan las gracias, ¿qué son? Desagradecido. Desgraciados. Desgraciado. Mira. Ay. Y vamos a dejar planteado este tema. Opioides. Opioides. Analgésico. Fentanilo. ¿Por qué opioides? Porque es que vuelve y juega. Estamos hablando con veterinarios de sí. Creo que algunos de ustedes están asistiendo a las conferencias de este Mateo. Él tiene que estar hablando. Yo he asistido, he podido asistir a unas y ahí habla de opioides. Entonces, porque no los cojan tampoco tan desubicados. AINE es un grupo enorme y es digno de mencionar que ustedes, juegan, ya están utilizando opioides. Hasta que al fin nos dieron otro tipo de fármacos para el control de dolor, que son los opioides. Antes era exclusivo de los humanos, que eso siempre ha sucedido con veterinarios. Ya esas brechas están disminuyéndose enormemente, pero antes eran los doctores, allá los médicos humanos y nosotros los doctores. Ahora ya no. Fíjese que opioides se denominan también analgésicos Narcóticos. narcóticos. ¿Y cuáles son los analgésicos no narcóticos? Los AINES. Los AINES son los no narcóticos. Y narcóticos, por lo que hablábamos, efectos sobre el sistema nervioso central, narcosis, depresión del sistema nervioso central. Por eso aquello de analgésicos narcóticos. Obtenidos del opio, la guerra del opio, en el sureste asiático, obtenidos del opio como la morfina. Estamos hablando de, afortunadamente ya teníamos opioides, morfina desde ese tiempo y un derivado de ellas que es la codeína. Y posteriormente, con el devenir, ¿por qué? Porque estos eran fármacos obtenidos de manera natural, de la amapola. Entonces, posteriormente se sintetizan, ya son fármacos como tal, por eso se llaman los opioides. Análogos sintéticos que actúan de manera similar a la morfina. Ya nos toca pues allá exprimir pues la amapola, etcétera, etcétera, y bueno, en fin, eso es otra historia. Ya tenemos fármacos obtenidos por síntesis y entonces que actúan de manera similar a la morfina. Pero resulta que nosotros tenemos nuestro propio sistema opioide. Nosotros contamos con su sistema opioide. Péptidos opioides endógenos, producidos en el sistema nervioso central, hipófisis y glándulas adrenales, y ellos son los que se denominan encefalinas, creo que lo habrán escuchado, no sé, encefalinas, dinorfinas y beta-encefalinas. Nosotros tenemos capacidad de control de dolor gracias a que se segregan frente a un trauma, se segregan este tipo de sustancias, que son los endógenos. Porque vuelve y juega, el organismo es perfecto. ¿Listo? La vaina es que el dolor se excede. Entonces, como se excede, pues obviamente ya encefalinas, dinorfinas y beta-encefalinas, pues ya, pues evidentemente quedan sobrepasadas y nos toca conseguirnos opioides.
Lo mismo sucede con los AINES, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque el ejemplo más sencillo que usted se pincha con un alfiler y usted no se va a tomar un ketoprofeno, no va a tomar nada, ¿no? Su mismo sistema de cuadra la inflamación y es similar acá. Entonces, nosotros, eso es para que nosotros tenemos nuestro propio sistema de opioides, encefalinas, dinorfinas y beta-encefalinas. Entonces nos toca acudir a los opioides, que hacen de manera similar a nuestro sistema endógeno. Recuerden que nosotros también tenemos un sistema endógeno cannabinoide, ¿no? Sí, así es la vida. No me la inventé. Tenemos nuestro propio sistema endógeno cannabinoide. ¿Listo? Por eso es que el cannabis tiene efectos farmacológicos, artritis, ese tipo de vainas, porque está haciendo algo similar a nuestro sistema endógeno cannabinoide. ¿Ven? Aquí funciona similar. Entonces los opioides, los fármacos, ejercen su efecto debido a su acción agonista. Estimulan una serie de receptores denominados receptores opioides. Y lo interesante de esos receptores opioides es que están a nivel del sistema nervioso central. No eran los que teníamos en periférico, no son los receptores de autónomo, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, etcétera, ¿no? Nicotínicos, muscarínicos. Aquí ellos están en el sistema nervioso central y mu, kappa y delta, por aquello de letras griegas. Entonces lo que hacen los opioides es estimularlos, estimulación directa, sobre alguno de ellos, o los tres, etcétera, etcétera. Así funcionan. Y eso, pues obviamente, analgesia. Porque acuérdense que los opioides también participan en una de las 4 secciones de la transmisión del dolor, participan por ahí en la modulación. Y de acuerdo al receptor con el que estén interactuando, ahí está, así se clasifica. Agonistas puros. Agonistas puros es que directamente van al receptor, a uno de los 3. ¿Listo? Primer grupo, y ese grupo es genial. Otro grupo, agonistas y antagonistas. Resulta que estimulan uno de los 3, lo vamos a ver más en detalle, pero a otro no lo estimulan tanto. Entonces eso también tiene su uso. Hasta que llegamos a unos que definitivamente sí son antagonistas. Y el hecho de que sean antagonistas, se van a dar cuenta que tienen un uso espectacular. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a ver el día que toque ver. Ni un minuto antes, ni un minuto después, vamos a revisar cómo es que funciona, cómo es que interactúan con los receptores, y eso hace que evidentemente nos dé origen a los diversos opioides, y eso nos hace control de dolor. Es excelente. ¿Listo? Entonces los vamos a dejar ahí planteados. Bueno, ¿y ahora qué? Por no,